Bueno, en esta oportunidad quiero hacer un anexo, el anexo A, de lo que respecta a la deidad de Jesucristo y el Espíritu Santo. En esta oportunidad vamos a ver la segunda persona de la deidad, es decir, Jesucristo. Y quiero aclarar que, bueno, como ya hemos visto, la diferencia entre ser y persona que hay en Dios. Ser muestra que es un solo Dios verdadero, al cual tenemos que adorar. Y en persona, según el plan de salvación que nos muestra la Biblia, Dios se trifurcó en tres personas divinas con el propósito de ejemplificarnos varios aspectos de su persona, de su ser, mejor dicho, para que nosotros podamos entender ese Dios infinito. Pero ahora vamos a ver en la persona del Hijo lo que dice este versículo. Vamos a ver y estudiar lo que es el primero y el último y el alfa y el omega. Veamos qué dice aquí. Dice en Isaías 44, versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel, ¿y qué? Y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora, quiero mostrar con un gráfico a qué alude esto. Bueno, vamos a anotar. Dice que es el primero. Primero. Y dice que es el último, como en otras traducciones menciona que es el último. Perdón por el pulso. Último. Último, ¿verdad? Muy mala la letra, lo sé. Entonces dice, soy el primero y soy el último. Primero y último. Ahora, estamos hablando de la persona de Jehová, es decir, Dios. ¿Sí? Persona de Dios. Cuando decimos primero, ¿entendemos que es el primer ser creado? No, ¿verdad? No entendemos que es el primer ser creado. Lo que aquí nos muestra tampoco es que si, por ejemplo, si es el último, quiere decir que tiene un fin. No, no tiene un fin. Por tanto, Dios es eterno. Eso nos quiere mostrar en este ejemplo. Ser primero y último, según Dios, es eterno. Es un Dios eterno. Entonces, primero y último no muestran que es el primero que es nacido o creado de alguien. No, porque es Dios. Saben muchos textos, yo sé que saben muchos textos donde muestran que Dios es eterno, que vive para siempre, de los siglos. Y fuera de Él no hay Dios alguno, ya estudiamos ese tema. Por tanto, cuando dice primero, hace alusión a su persona, que en lo que respecta a ser último, no hay Dios como Él, porque Él es eterno. No tiene principio y no tiene fin. ¿Mm? Sin principio y sin final, sin fin, eterno. Así que eso es en lo que respecta a la persona de Dios. Ahora, en lo que respecta a la persona del Padre, del Hijo, en comparación, vamos a ver que también Jesús hace alusión a lo que dice Isaías en el capítulo que hemos visto, en el capítulo 44, pero aquí Jesús se hace llamar, vamos a ver, se hace llamar Alfa y Omega, ¿sí? Alfa y Omega, que es prácticamente lo mismo, porque Alfa es la primera letra del abecedario griego y Omega podríamos decir la Z, es la A y la Z, ¿sí? Dice Jesús, Apocalipsis, perdón, 1, versos 8. Yo soy el alfa y la omega,
dice el Señor. Él es el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora vamos a hacer un alto en este texto porque quiero mostrar la traducción de Nuevo Mundo, porque aquí muchos alegan y dicen que no es Jesús el que puede decir esto. Algunos dicen, bueno, Jehová dice yo soy el primero y el último, listo. Eso lo dice Jehová, pero Jesús dice el alfa y el omega, y yo sé que hay un argumento medio como muy débil respecto a eso. Pero queda claro, hasta por los mismos testigos de Jehová, y hasta las mismas personas que no creen que Jesús es Dios, que aquí el que habla y el único que puede tener alfa y omega es Dios. Vamos a verlo en otra traducción, en la traducción Nuevo Mundo de 1950, que es una traducción vieja, pero también en la actual se encuentra del mismo modo. Como estaba diciendo, en esta traducción se forzó, porque se entiende de aquí con mucha claridad que cuando dice primero y postrero, primero y último, alfa y omega, hace alusión solamente a Dios por su eternidad. Por tanto, aquí, en esta misma Biblia que utilizan los testigos de Jehová, y también es muy favorita en las personas que son arrianas, en las personas que no creen en la deidad de Jesús, vamos a ver en el capítulo 1, verso 8 del mismo libro Revelación o Apocalipsis. Este no tiene referencia en medio porque es la 1950, una traducción antigua, donde también voy a mostrar como perla otro texto que se filtró. Dice aquí, yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios. O sea que hasta aquí se entiende que el único que es alfa y omega solamente puede ser Jehová Dios. Ellos entienden eso. Obviamente aquí la palabra Jehová Dios no aparece en los originales. Aparece la palabra curior, el cual significa Señor. Entonces, como dice el yo soy el Todopoderoso, ni mucho menos para el que no cree que Jesús es Dios. Por eso aquí dice yo soy el alfa y el omega y se lo aplican a Jehová porque aparte de alfa y omega dice soy el Todopoderoso. Pero fíjese que dice aquí, Él es y era y que viene. En muchas referencias bíblicas se muestra que es Jesús, porque Él es, porque está vivo, era, en el sentido de que murió, y ha de venir en su venida, Jesucristo. Ahora vamos a ver en el contexto, que este no es Jehová, porque en todo lo que viene hablando es el Hijo. Pero justo aquí es como que el Padre mete la cuchara y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y después sigue el Hijo nuevamente, que es muy extraño. Vamos a anotarlo. Bueno, vamos a ver el contexto de este mismo versículo para que así se vea que no es todo forzado. Desde el versículo, vamos a ver desde el 7. Dice, miren que viene con las nubes, Mateo, acuérdense de Mateo, y todo ojo le verá, aun los que lo traspasaron. ¿De quién está haciendo alusión aquí? Del Hijo. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él, así sea. Amén. Y aquí habla Jesús. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, bien traducido aquí, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, ¿quién es el que estaba hablando aquí? El propio apóstol Juan, en su contexto, muestra que era Jesús, porque dice aquí, dice, en un día del Señor, es decir, el sábado, caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta y dijo, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias en Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis y Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver quién hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y entre los 7 candelabros vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. ¿A qué hace alusión también este texto? A Daniel 7:9, donde dice que el Padre, es decir, Jehová,
es el anciano de días y lo describe exactamente igual, con cabellos blancos, ¿m? Dice como nieve, y sus ojos como de fuego, y otra descripción más que acota a Daniel, ¿verdad? Pero he aquí que uno dice, bueno, espera, no dice acá, porque aquí es como que se cortó y aquí vuelve a contar. Sigamos leyendo. Juan sigue describiendo a Jesús. Dice, sus pies eran semejantes a bronce bruñido, acrisolado en un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y ahora dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí. ¿Quién era? Y Jesús, pues está aquí en el contexto que estamos leyendo completo, como lo está describiendo, era Jesús. Entonces dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Jesús se identifica como el primero y el último. Así que, si me pueden evadir en el capítulo 1:8 de Revelación Apocalipsis, no me pueden evadir cuando dice Jesús soy el primero y el último. Y no es no es la única vez donde aparece el texto citado y mostrado que es Jesús. Aquí acabamos de comprobar de que es Jesús el primero y el último. Pero vamos a ver en el capítulo 22, versículos 12 y 13 del mismo libro de Apocalipsis, donde muestra que Jesús también es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces ahora vamos a hacer la comparativa. Capítulo 22, versículos 12 y 13, que lo tengo marcado acá, dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Yo soy, ¿qué? El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Listo. Acá en este texto ya vamos entendiendo completamente todo. No, pero Jesús dice que es alfa y omega, sí, pero también dice que es el principio y el fin. Y también dice que es el primero y el último. Listo. Entonces, si aquí, por ejemplo, los testigos de Jehová entienden que solamente el único que puede ser alfa y omega, principio y fin, y lo fuerzan en su Biblia, poniendo en la traducción mal puesta, cuando dice Señor, ellos lo ponen Jehová Dios, da claro evidencia, muy clara evidencia, de que Jesús es el alfa y el omega, porque dice que vengo, y está hablando en todo el contexto Jesús. Y acabamos de comprobar en el 2 que también el que lo tocó y le dijo no temas, yo soy el primero y el último es Jesús. Entonces vamos a ver nuevamente un ejemplo, ahora con la gráfica para ver cómo puede Jesús ser el primero y el último, el alfa y el omega. Así que entendimos que Jehová Dios es alfa y omega, y al ser Dios es imposible decir que tiene un principio y un final. Se entiende que en este extremo, de este extremo al otro extremo, se entiende que hace alusión de que es eterno. En cuanto a Jesús, Jesús dice que es alfa, omega, ¿sí? Dice que es el primero, último. Dice que es, por decirlo así, la A y la Z para simplificarlo. Así que aquí encontramos el mismo principio que en Jehová Dios. Ahora, si yo
cuando entiendo primero y último, sé que entiendo que es eterno. En Jesús, cuando dice alfa, primero, muchos dicen, bueno, es primer ser creado, primer ser creado. Pero esto es una aplicación propia. Jesús está aplicando el mismo nombre que Jehová, que el Padre. Si Jehová es solamente el Padre, le está alegando, le está robando el nombre, por decirlo así. Ahora, si decimos que es parecido al Padre, por eso se hace llamar así, hemos visto otros textos bíblicos en el video anterior que muestra que Jesús no puede ser ni parecido en el sentido de lo que hace alusión, ¿no?, que hemos hablado respecto a lo que es en persona, sí, para entender en nuestro vocabulario, pero en naturaleza, si Él no es Dios, no se le puede parecer. Entonces, no nos queda más que entender que cuando es omega, es sin principio y sin final. Sin final. Sin principio y tampoco final. Es lo mismo porque Él es Él. ¿Sí? Y estoy hablando en el vocabulario limitado español porque conjugamos. Yo puedo decir Padre e Hijo son el mismo Dios. Ya sabemos el propósito de por qué Jehová muestra una persona de hijo subordinado al Padre. Es para ejemplificar, ya hemos mostrado con la Biblia. Pero este mismo hijo muestra la supremacía, que es alfa y omega, y es igualmente eterno. Eterno. Muy mala caligrafía, ya lo sé, pero quiero mostrar en este limitadísimo y muy primitivo papel que se puede mostrar que Jesús es Dios. Es Dios. Así que ahora vamos a mostrar un plus en este punto, que es el texto que yo venía diciendo de Hebreos. Hebreos. Vamos a tratar de mejorar la caligrafía. Hebreos 1, 6. Hebreos 1, 6. Bueno, en Hebreo 1, 6, que este ya es el plus sobre la deidad de Jesucristo, leemos lo siguiente en la Reina Valera. En otra ocasión, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios, citado del Salmo 97:9. Ahora, esto es imposible, porque el único que tiene que ser adorado es Jehová Dios, ¿verdad? No tendrá dioses ajenos, primer mandamiento, y también tenemos otros que los profetas enseñaron respecto a que fuera de mí no hay ningún otro Dios, ni daré yo mi alabanza, ni a imágenes esculpidas. Ejemplo, soy un Dios celoso, etcétera, etcétera. Pero aquí dice, en Hebreos 1:6, que todos los ángeles de Dios le adoran. ¿A quién? Cuando dice primogénito, ya hemos estudiado qué significa primogénito, que es preeminencia. Porque cuando en otro texto dice el primogénito de los muertos, no quiere decir que Jesús es el primer ser que ha muerto. No, sino que el propio apóstol Pablo dice para que en todo tenga preeminencia. Así que cuando dice primogénito está hablando de Jesús, según el contexto de Colosenses 1, 10 al 15, y dice, en el mundo dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ahora, vamos a comparar con la traducción del Nuevo Mundo 1950,
donde especifica algo interesante, porque en esa traducción antigua aparece, se filtró el texto que los testigos de Jehová por lo general hoy en día no lo conocen, no lo reconocen tampoco, pero está en su propia Biblia. Y vamos a mostrar en carátula que es la traducción de Nuevo Mundo. Esta es la traducción de Nuevo Mundo antigua. Hoy lo tengo al revés. Es la Biblia verde de los testigos de Jehová. Esta es la versión 1950. Aquí está la carátula, 1967, bueno, estaba diciendo en todo el video 1950, en inglés salió en 1950, perdón por la, por el spam, en 1967 ya traducido, que es una traducción de la traducción, o sea, es una traducción traducido del inglés. No directamente de los originales al español, sino traducido del original del inglés al español. O sea que pasó por varias, pues esta es una Biblia terciarizada. Pero en esta Biblia terciarizada encontramos una gema bíblica para encontrar la deidad de Jesús, lo cual en los otros libros argumentativos también se argumentaba sobre la adoración del Hijo, hasta que bueno, ya no convenía ese texto y lo sacaron porque confundía más en la doctrina de ellos. Por tanto, muchos se volcaban y decían, ¿cómo puede ser si acá la Biblia dice que hay un solo Dios y a Él nada más tenemos que adorar? Esta magnífica perla que tengo aquí es en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 6, dice así. Busquen, si tienen la oportunidad de buscar en la JW Library, lo que es si no tienen la traducción en forma física, no dice así, dice, cuando dice, en vez de adoremos, dice que todos los ángeles de Dios le rindan un homenaje, como le suelen hacer al rey, ¿no? Hebreos 1.6 dice, pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le adoren. Una gema. Ahora, un blooper. Vamos a ver aquí. La única de todas las Biblias que menciona y traduce de esta forma, que es una forma medio como forzada, porque también aquí se ve la deidad de Jesús, es cuando dice, en el verso 8 dice, pero con respecto al Hijo, mira qué dice aquí, Dios es tu trono para siempre y cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Nosotros sabemos que así no es el texto, ni tampoco en los originales, cuando se los busca en los interlineales, no dice así, sino que dice de la siguiente forma. Pero nótese, aquí dice Dios es tu trono, cuando en realidad la expresión es tu trono, oh Dios, es eterno para siempre, cetro de equidad y cetro de tu reino. Volvemos a leer. En cambio, al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad y cetro de tu reino. Aquí, con claridad, vemos que el Padre le dice al Hijo, Dios, mostrando que es una deidad, Jesús. De hecho, si seguimos viendo otras perlas bíblicas, vamos a ver que los textos que se aplican al Hijo, en los originales, se aplica a Jehová, que es por entendido aquellos que no creen en que Jesús es Dios, es el Padre. Pero ¿cómo se le aplican al Hijo? Vamos a ver aquí, dice en el verso 10, también le dijo, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Pero dice, también le dijo, y en el contexto viene hablando del Hijo. Dice, también le dijo, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos.
Cuando en el Salmo 102 David está refiriéndose a Jehová, a Dios. Y dice en el 11, ellos perecerán, pero tú permaneces, todos ellos envejecerán como un vestido, como un manto lo envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y mira acá, dice aquí, ¿y a cuál de los ángeles de Dios jamás dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces acá hace una diferencia entre los ángeles. Dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo? O sea, cuando mostremos en otra oportunidad que Jesús es Miguel y que es la parte finita de Dios, y volvemos a ver aquí que hemos estudiado también este texto, porque dice en el versículo 3, el Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su real. Es la parte finita de Dios manifiesta a la parte, a sus creaciones, a nosotros, a sus hijos, para poder relacionarse más con nosotros, ¿no? Para mostrar la parte dócil de Dios para con la humanidad, su amor. ¿Mm? Así que aquí notamos esas perlas bastante lindas de la Biblia, y en esta oportunidad hemos mostrado otras traducciones relacionado con la deidad de Jesús y cómo se puede probar con la propia Biblia que con otras traducciones que Jesús es Dios. Y antes quiero mostrar un texto más que es Juan, el capítulo 20, los versículos, dice 28. Entonces Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Ahora, busquemos en otra traducción Reina Valera, porque aquí en los originales dice, hace alusión a quién le dijo. No sé por qué aquí menciona que dice Señor mío y Dios mío. Obviamente aquí está hablando con Jesús. ¿Mm? Así que vamos a ver aquí, en otra traducción, a quién se refería Tomás, a quién estaba hablando. Sálvese el tema de algunos argumentos que dan que aquí Tomás dice, ¡ay! Un susto, y dijo, Señor mío y Dios mío. Eso es ridículo, pues Tomás ya lo había visto en el versículo 27. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí en mis manos, acerca tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, le dice. Pero vamos a ver que le dijo. Vamos a verlo desde la propia traducción del Nuevo Mundo. Aquí tenemos la traducción Nuevo Mundo y dice desde el versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos, y toma tu mano y métela en mi costado, y deja de ser incrédulo, y hazte creyente. En contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Aquí vemos la traducción 1960 de la Reina Valera. La primera era del año 2000, traducción 2000. Esta 1960 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, planteemos esta pregunta. ¿Cómo un judío creyente en un solo Dios, no politeísta, no pagano, le dice a un ser humano, Señor mío y Dios mío? No andaba un judío común y corriente diciéndole Dios a cualquiera. En varias partes del libro de Mateo vemos que Jesús recibió una adoración. Por ejemplo, cuando calmó las aguas, cuando caminó sobre las aguas, dice que le rindieron homenaje en la traducción Nuevo Mundo, pero la palabra ahí también es proscuneo, que significa adoración, rendir culto a Jesús. Y Jesús en ninguna parte de la Biblia, como en otras partes en el libro Apocalipsis o como en el libro de Hechos, cuando Cornelio le quiso adorar, que también se usa la palabra proscuneo, Pedro dijo, no, no hagas eso,
soy un simple humano. Y el ángel que iba a ser adorado por Juan, y Juan le dijo, le quiso adorar, y el ángel le dijo, no, no hagas eso, soy un consiervo tuyo. Y es la misma palabra, proscuneo, adoración. Si aquí se aplica, se traduce así, aquí también, pero no se puede forzar esa misma palabra para no dar a entender que lo adoraron, y Jesús, sin embargo, aceptó esa adoración. En ninguna parte de la Biblia muestra que Jesús dijo, no, no, adórenlo al Padre. Pues Jesús, esa es la parte que vamos a estudiar en otra oportunidad. Jesús era humano y divino. Así que en esta parte hemos visto ya que en el versículo 28, aquí está, le dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Entendamos, Jesús es divino. Ya hemos estudiado alfa y omega, principio y fin. Esa es la lógica. Así que con lógica y analógicamente la Biblia nos manifiesta la deidad de Jesús.